Bien, ya hemos avanzado a esta segunda etapa y ahora vamos a abordar un tema no menos importante y que estoy convencido, porque así lo he dialogado con distintos distritos, pastores de iglesias locales, que una diría yo, de los desafíos más grandes que hemos tenido durante esta pandemia es precisamente abordar un grupo o un sector, podríamos decir, o una etapa de vida que es la más complicada, diría yo, por todo el proceso que significa. Y estamos hablando de los adolescentes. Para nosotros como iglesia local, y les hablo desde mi experiencia como pastor de iglesia local, nos ha costado un montón abordar a los muchachos de esta edad tan complicada, a las señoritas que están iniciando la preadolescencia. Nuestras fortalezas han estado en los niños, que son tremendamente participativos y ellos quieren estar, insisten con sus papás y buscan la hora para conectarse. Así también los hermanos adultos, ellos como ya personas con hábitos formados y con una madurez dentro del evangelio, ellos siempre están atentos y participativos de las actividades. Pero este grupo que nos interesa hoy día abordar tiene, por su etapa de vida, tiene características bien particulares y especiales. Ya en las aulas de clase presenciales nos costaba trabajar con ellos, porque están en una etapa entre la niñez y la adultez, que implica distintos cambios, tanto físicos como psicológicos, etc. Imagínense ustedes ahora que no los tenemos frente a nosotros, que con sencillamente presionar un botón, ellos se desligan o se desconectan automáticamente. Por eso hemos buscado en el Señor la ayuda, tanto la perspectiva obviamente bíblica como también la profesional. Y hoy nuestro hermano Juan Carlos Larenas nos va a compartir los tips o podríamos decir las formas que tenemos o las herramientas que pudiéramos trabajar precisamente con los preadolescentes para incorporarlos en este trabajo y no dejarlos fuera. Herramientas que son muy necesarias. Así que por esa razón voy a pedir entonces a mi hermano Juan Carlos Larena que tome la oportunidad y pueda desarrollar el trabajo de exposición que hoy nos ha traído. Juan Carlos, Dios te bendiga. Amén. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Se me escucha? Perfecto. Perfectamente. Gracias, Pastor Eduardo. Envío saludos fraternos y cariños a cada uno de los pastores conectados. Vemos a nuestro pastor Manuel, nuestro obispo, y a cada uno también de los pastores de las iglesias locales. Saludos fraternos a cada uno de ustedes. Y como bien antecedía nuestro pastor Eduardo, estos minutos que tenemos por delante, tengo la misión de poder traer algunas formas, algunos tips, algunas ayudas para tener que abordar en todo el contexto en el cual estamos, que agradecemos al Señor por sobre todas las cosas, porque pese a las dificultades, en los videos que me antecedían, podemos ver que finalmente cuando la actitud de servicio y de adorar al Señor está en nuestras vidas, Dios siempre se va a proveer. Incluso o inclusive no teniendo herramientas ni profesionales, ni seculares, ni ser expertos, ni en streaming, ni en videollamadas, ni una serie de cosas que hoy día se pueden estar utilizando. Pero doy gracias al Señor, porque pese a todo el contexto en el cual estamos hoy día, aún así Dios se ha provisto para que su gloria se siga expandiendo por medio incluso de estas plataformas digitales. Y creo que alguna de las cosas que yo hoy día voy a traer a colación, no sé si van a ser nuevas o puede que sean quizás algunas cosas que ya saben, pero lo importante es que en el foco de nuestro corazón esté constantemente la
la certidumbre de que podemos tener un montón de técnicas, podemos tener un montón de estrategias, podemos conocer un montón de plataformas virtuales que quizás esta plataforma es mejor que esta otra, a nosotros nos conviene esta, podemos tener un montón de opiniones. Pero déjeme decirle, amados míos, y quiero partir el tema desde lo que voy a decir a continuación, que todas estas plataformas, todas estas técnicas se quedan aquí. Me refiero que quedan aquí en la tierra. Son herramientas seculares, son herramientas que están aquí a provisión, ¿verdad?, para nosotros, pero lo que debemos tener en nuestro corazón, que en el llamado que Dios nos ha hecho de enseñar, de redarguir a través de la palabra, por sobre todas las cosas debemos tener la convicción que hay una obra sobrenatural de la cual es el encargado nuestro Señor. Y esa obra sobrenatural no se limita ni a un clic, no se limita ni a una pantalla, no se limita ni al celular que quizá usted está detrás en esta hora, porque finalmente el poder sobrenatural de nuestro Señor es capaz incluso de convencer de pecado a una persona que está simplemente tras una pantalla, porque el poder no está en la plataforma, el poder no está en la técnica, el poder no está en la mejor estrategia que quizá usted pueda utilizar para hacer una transmisión online. Allí no está el poder. Simplemente es una herramienta. El poder está en lo que Dios hará y en lo que Dios quiere hacer por medio de su soberanía. Quiero partir este tema señalando lo siguiente, porque muchas veces, y es lo que voy a empezar a compartir, muchas veces cuando nos empezamos a enfrentar a este contexto tan desafiante, a este contexto tan desconocido para muchos, ciertamente nos vemos enfrentados de pronto a una realidad desconocida. Y pueden aparecer distintas sensaciones, distintas emociones en nosotros. Quizás si yo hago un poquito de memoria y empezamos a recordar cómo nos empezamos recién a enfrentar cuando supimos que no nos íbamos a poder congregar presencialmente, físicamente en nuestra iglesia, ¿cierto? Quizás muchas sensaciones o emociones empezamos a sentir, ¿cierto? Allí un poco de frustración, de tristeza, de pena, de temor incluso, porque ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ahora? Y los maestros y ustedes, hermanos, maestros y maestras, ciertamente estoy seguro que cada uno de ustedes como hermanos, como equipo, empezaron a replantearse, ok, ¿cómo vamos a hacer de ahora en adelante para que las clases y el aprendizaje de la palabra continúe? Pues precisamente, amados míos, allí donde nace la actitud de servicio. Cuando estamos frente a una situación desafiante, lo que el Señor de alguna otra manera espera de nosotros es que no nos sintamos aportillados, por así decirlo, por las circunstancias que nos rodean, sino que nuestra confianza y nuestra esperanza esté en aquel que nos ha dado la vida. ¿Sí? Y en ese sentido, puede haber muchas circunstancias difíciles de aquí en adelante o que ya hemos tenido que cursar, pero dígame si Dios hasta ahora no se ha provisto, incluso en la ignorancia que usted ha tenido, porque todos de alguna otra manera hemos sido ignorantes, tecnológicamente hablando, virtualmente hablando, todos, ¿sí? Antes de hacer una videollamada, ¿qué es lo que era eso? ¿Qué era hacer una videollamada? Sin embargo, hoy día el Señor se ha provisto desde nuestra mera ignorancia y el Señor, desde nuestra debilidad, Él se ha hecho fuerte. Y hoy día podemos confiadamente hacer una videollamada, quizás un par de minutos, con un par de estudiantes, con un par de discípulos, para tener que hablarles de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ha cambiado? El medio, ¿sí? Es lo único que ha cambiado, el medio y el canal, ¿sí? Pero finalmente el principio bíblico permanece, la palabra del Señor permanece. Eso nosotros, nadie ha tenido que cambiarlo. Así que quiero partir algunas cosas contextualizando que me parece importante cuando hablamos un poquito de la adolescencia y en esta realidad virtual en la cual hoy día nos estamos viendo enfrentados. Déjenme decirle que hasta un par de añitos antes del terremoto, es decir, antes del 2010, cuando comienza a aparecer las primeras redes sociales, comienza a nivel teórico y a nivel técnico, comienzan a comenzar a realizarse postulaciones teóricas de estudios psicológicos y sociológicos respecto a cómo las distintas etapas del desarrollo de nosotros enfrentarían o cómo pudiesen enfrentar estos cambios tecnológicos. Estos cambios tecnológicos que íbamos a empezar a
a vivir. Y ciertamente las distintas etapas del desarrollo, ¿cierto? Me refiero en ese tiempo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, se les empezaron a considerar con ciertos nombres, ¿cierto? Y de alguna otra manera por allí, yo sé que usted ha escuchado, por allí la generación, qué sé yo, los millennials, la generación Z, los conquistadores virtuales, los nativos digitales, porque empieza a aparecer un abanico de presentaciones teóricas, postulaciones sociológicas y psicológicas que tratan de darnos a conocer cómo pudiese ser el enfrentamiento de cada una de estas etapas de la vida con esta nueva realidad. ¿Sí? Un avance tecnológico de un despliegue muy, muy potente, pero además con algo que comienza a aparecer en aquellos años, me refiero 2005 para adelante, con un nombre denominado la realidad virtual. En esos primeros años, ¿cierto? Un concepto bien, bien como, por decirlo, como bien chino, ¿sí? Como que pensamos que la realidad virtual, ¿cierto? Era de los chinos porque ellos siempre están como en el pic de la tecnología y de lo que era virtual. Pero resulta que pasaron un poquito tiempo y empezaron a aparecer los smartphones, empezaron a aparecer celulares digitales, los notebooks ya simplemente no podían ser de una determinada calidad, sino que merecían tener otros tipos de atributos. ¿Por qué? Porque el despliegue tecnológico, el despliegue de la realidad virtual se avanzó. Y ciertamente aquellos que tenían más edad se enfrentaron con un mayor desafío ante esta realidad a aquellos que estaban naciendo en esos años, ¿cierto? Donde aparece todo esto. Y finalmente lo que hoy día tenemos nosotros es, como contexto, es que la adolescencia en sí no ha cambiado en el sentido estricto de qué es lo que se cursa como adolescencia, ¿sí? La adolescencia, frente a todas las características que tiene años atrás, ¿cierto? Temporadas anteriores de seminario, hacíamos profundizaciones de estudio, ¿cierto? De cada una de estas instancias, y los que allí pueden recordar, ¿cierto? Profundizamos bastante el tema de la adolescencia. Allí yo sé que usted tiene muchas cosas anotadas, pero si nos atreviéramos a resumir, la adolescencia sigue siendo un proceso en que, resumidamente, es de pérdidas y conflictos internos, ¿sí? En donde esta persona, cierto, adolescente que está por allí entre los 12 y hasta los 20 años, hoy día se consideraría, estamos hablando de una persona, cierto, que está comenzando a aprender, dejar de ser niño para pasar a una vida adulta, y todo eso atrae un montón de características, ¿sí? Dentro de la casa, la relación con los amigos, físicamente, hormonalmente, hay una serie de cambios, y nosotros, nuestros adolescentes de nuestra iglesia, no están alejados para nada de ello. ¿Sí? Experimentan los mismos procesos, ¿ya? Lo que sí se ha desmitificado en general, ya hay por muchos años, es que antiguamente se creía que de la adolescencia era como un periodo de rebeldía, era como el gran título de la adolescencia, pero eso ya se ha desmitificado durante por lo menos 25 años, en donde se ha establecido que en realidad la adolescencia no necesariamente es un periodo de rebeldía, sino que muchas veces por el contexto o por la situación donde se encuentran, los adolescentes deben enfrentar de distintas maneras o con distintos repertorios conductuales, por así decirlo, distintas circunstancias, y eso de pronto pudiese ser una especie de transgresión a lo establecido, ¿sí? Pero no necesariamente es una etapa de rebeldía propiamente tal. Lo que hoy día también vemos, sí, es que pudiésemos decir que ha habido una especie de adelantamiento de la adolescencia. Me quiero explicar, porque biológicamente y neurológicamente la adolescencia se sigue estableciendo más o menos en los mismos años, que me estoy refiriendo entre 11 o 12 años para arriba hasta aproximadamente los 20, incluso hasta los 22 años. Tenemos como un periodo de 10 años, ¿ya? Me refiero biológica y neurológicamente. Pero ¿a qué nos referimos con que se ha adelantado la adolescencia? Con que, por ejemplo, social y educativamente, los adolescentes hace un par de años se consideraban cuando estaban en el liceo, ¿cierto? Pero hoy día nosotros ya nos damos cuenta que el adolescente, y se han establecido normas educativas, que el adolescente en realidad comienza, por ejemplo, el séptimo básico, ¿sí? Porque ya de séptimo básico para arriba ya se le considera que es de enseñanza media. Y hay reforma educativa, y en los países más desarrollados se les considera de esa manera. ¿Eso por qué? Porque de alguna otra manera la especie, por así decirlo, de presión social, de la presión del entorno, ha generado de alguna otra manera que los niños, entre comillas, a esta edad, comiencen ya a experimentar socialmente más cosas.
Entonces, lo que antiguamente un niño de 15 años comenzaba a vivir, por ejemplo, como un desarrollo sexual, sí, me refiero a la maduración, ¿cierto?, de su sexualidad a los 15 años, lo vivía internamente. Hoy día un niño de 11 años lo vive socialmente, ¿sí? A eso me refiero. Por eso ha habido una especie de adelanto, ¿ya? ¿Qué es lo otro que también está en el contexto hoy día? Espacios virtuales que nosotros los pudiésemos considerar como espacios virtuales de comunicación, ¿cierto? Así nosotros lo pudiésemos como asumir como espacios virtuales de comunicación. Pero resulta que para el contexto de un adolescente en realidad no es de comunicación, es de identidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí, en esta plataforma Zoom, nosotros pudiésemos decir, esto es un medio, ¿cierto?, de comunicación para nosotros en general. Claro, efectivamente nos estamos comunicando, nos estamos viendo, pero resulta que si usted tiene Facebook, si usted tiene, qué sé yo, Instagram o cualquier otra red social, usted dirá, para mí sigue siendo un medio de comunicación. Claro, para nosotros sí. Sin embargo, para un adolescente no es un medio de comunicación, sino que es un espacio donde despliega su identidad, lo que él es. Entonces, en Instagram colocará estados, por ejemplo, que va a manifestar cómo él es o cómo él se siente. Si tiene TikTok, sus videos van a reflejar de alguna otra manera cómo él se siente y cómo él es. Y lo mismo en Zoom, ¿cierto? Si tenemos, qué sé yo, estudiantes en clase, hoy día los profesores me entenderán, hay estudiantes que algunos o la gran mayoría apaga sus cámaras. ¿Sí? Prácticamente están todos con la cámara apagada, pero igual hay excepciones, algunos que no tienen ningún problema en encender la cámara, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que en realidad las plataformas virtuales para ellos no es solamente un medio de comunicación, es una forma de expresión de identidad, y a eso nosotros como adultos debemos estar súper atentos, porque ¿qué es lo que se ha planteado teóricamente? Que es una gran distancia con nosotros un poco más los adultos. Es que hoy día los adolescentes, al ser, por así decirlo, programadores de la realidad virtual, que operan finalmente toda la realidad virtual, son capaces de desplegar distintas formas de sí mismo, distintas expresiones de su identidad en todas sus plataformas virtuales. ¿A qué voy con esto? Con que quizás tiene Facebook, quizás tiene WhatsApp, y sería, ¿sí? Pero generalmente en esas dos plataformas cada uno de nosotros siempre es el mismo, por así decirlo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con la vida adolescente? Que, bueno, Facebook en realidad ya no es parte de su repertorio, eso es para nosotros, ¿ya? Instagram, sí, podría ser, es parte del repertorio del adolescente, sí. Tienen TikTok, sí. Tienen y Snapchat, que son otros tipos, ¿cierto?, de redes sociales. Y resulta que para ellos, esos espacios virtuales les permiten demostrarse quiénes son. O sea, en TikTok se presentan un rasgo de ellos, y en Snapchat pueden presentarse de otra manera. Y en Instagram son, qué sé yo, los que venden, ¿cómo se dice? Cosméticos. ¿Me entienden? O sea, hacen un despliegue de perfiles, ¿sí? Que ha sido muy llamativo estudiarlo desde la sociología y la psicología. Y como ahí decía, cierto, las redes sociales son un medio de socialización naturalizado para ellos, no tanto para nosotros, ¿sí? A nosotros todavía nos cuesta mucho. Esto es súper importante, la convivencia tecno-virtual. ¿Y qué quiere decir esto, amados? Que los chiquillos, todas las redes sociales, para ellos la convivencia con un otro. Algo que para nosotros todavía, por ejemplo, todavía se hace difícil. ¿A qué me refiero? Con que para nosotros todavía internamente tenemos el anhelo que esto pueda pasar para estar presencialmente y poder abrazarnos y estrecharnos, ¿cierto? Todavía está ese anhelo y esa esperanza que ojalá ocurra. Pues un adolescente, en realidad, como está tan naturalizado esta convivencia tecno-virtual, en realidad con esto basta, ¿sí? Esta forma de estar ya basta. No hay necesidad, no hay una añoranza, por así decirlo, estrictamente urgente de tener que estrecharnos, de abrazarnos, de vernos presencialmente. Si finalmente te puedo ver a través de una cámara, ¿sí? Y eso quiere decir que hay una concepción distinta de la convivencia. Los adolescentes conviven virtualmente y eso nosotros debemos tratar de comprenderlo al máximo, en que si yo como adulto constantemente estoy en la añoranza de que necesito la presencialidad, que necesito verle, que necesito estar allí, entonces en realidad estoy perdiendo tiempo porque el adolescente seguirá avanzando en su repertorio de identidad, ¿sí? Esas son algunas de las cosas que quiero ir señalando ahora. Y finalmente, dos cosas al final.
que hay una actualización permanente por parte de los chiquillos. ¿En qué quiere decir? Que nosotros todavía estamos aprendiendo a utilizar Zoom, ¿cierto? Todavía tenemos que decir, hermano, silénciese, ¿cierto? Porque no nos damos cuenta que hicimos clic, que apretamos la barra espaciadora y se nos desmuteó, ¿cierto? Todavía estamos aprendiendo, pues los chiquillos en realidad ya están actualizados en otras cosas, ¿sí? Los chiquillos hoy día están en otras plataformas, porque esto en realidad esto es tan básico. Mirarse a través de una pantalla es tan básico que para ellos hay una actualización permanente y sistemática de todo esto. Me atrevería a decir incluso que para algunos adolescentes Zoom y estos espacios es súper prehistórico, por así decirlo. Es como tan básico utilizar esta forma viendo otras plataformas, nos dirían los adolescentes, ¿sí? Y esto también es relevante para cerrar este contexto, que hay una especie de incomunicación indiferente. ¿Por qué? Y lo explico a continuación. Porque existen generacionalmente, sobre todo ahora con la realidad virtual, problemas de comunicación, ¿sí? ¿En qué sentido? En que no dialogamos bajo los mismos códigos. Nos cuesta dialogar con los mismos códigos con adolescentes. No así, por ejemplo, cuando hacemos clases con adultos, ¿sí? Porque finalmente todos los adultos estamos tratando de aprender, ¿cierto? Estamos en la misma forma aprendiendo en la clase, utilizamos más o menos los mismos recursos, solamente a través de una pantalla la diferencia. Pero con un adolescente la cosa cambia, porque en realidad aparecen problemas comunicacionales porque los adolescentes comienzan a tener códigos que nosotros no entendemos, ¿sí? Por ejemplo, voy a anunciar rápidamente algunas cosas. Memes, ¿sí? Yo sé que usted lo ha escuchado, ¿sí? Puede ser que para algunos le suene más que a otros, pero mire, para la gran mayoría están viendo algo aquí. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver ese dibujo y ese meme? Muchos no lo van a reconocer. Pero muéstrale esta imagen a adolescentes. Lo más probable es que se rían, lo más probable es que por sus cabezas pase un montón de texto, un montón de cosas. Van a tener una realidad en torno a una sola imagen, que para nosotros es tan insignificante como en una exposición de un seminario de maestros resulta que me están presentando qué es lo que es esa cosa. Yo sé que algunos todavía están tratando quizás de identificar qué rayos es eso, ¿sí? Pero resulta que no, lo que estoy tratando de demostrar es que son códigos distintos. Un adolescente ya lo vio el color y ya supo de inmediato de qué se trataba, ¿sí? Es más, si yo estuviera con adolescentes ahora, internamente en el grupo de WhatsApp, lo más probable es que ya se empezaran a mandar memes en torno a eso. O están creando memes, comunicándose codificadamente con cosas, ¿sí? Mensajes estrictamente cortos, con una imagen y que dice mucho, por así decirlo, ¿ya? Otra imagen acá. Mira, ahí hay un, no sé qué será, Bob Esponja, algunos le llamarán, ¿cierto? Algo que hay ahí. Yo digo que con presentarse al trabajo está bien, ya ponerse a trabajar es avaricia. Y algunos de ustedes, ¿cierto? ¿Qué querrá decir? ¿Será parte del tema? Pero hay algunos que yo estoy viendo que están muertos de la risa. ¿Por qué? Hace clic, porque son de la generación, entienden qué estoy queriendo decir. Y no se trata que, como muchos adolescentes, cuando los papás, ¿cierto? Le dicen, ¿y qué estás viendo que estás muerto de la risa? No, mamá, que si te lo muestro no lo voy a entender. Ya, pero muéstralo. Y le muestran algo así. Y la mamá o el papá, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que es esto? ¿Por qué te reís tanto con esta imagen? ¿De qué se trata? ¿Se dan cuenta? Son códigos absolutamente distintos. Yo sé que esta imagen para algunos de ustedes ahora todavía no tiene ningún sentido, ¿sí? Qué sé yo, están tratando de buscar algún tema, pero no es tema ahora de explicarlo, porque no tiene que ver con eso. Lo único que estoy queriendo decir es que son códigos distintos. Por ejemplo, códigos distintos a nivel comunicacional de audio. ¿Se acuerda cuando usted empezó a mandar mensajes de audio por primera vez o no? ¿Sí? Algunos, ¿cierto? Le decían, llamando un mensaje de audio y le decían, hola, ¿cómo estás? Y esperaban que la otra persona le respondiera, ¿sí? Y ahí venía, ¿cierto? El adolescente y le decía, no, pero mamá, si es un mensaje de audio, tú habla nomás, y después se va a mandar. Ah, y ahí empezamos a entender que era una especie, ¿cierto? Como de las radios antiguas, ¿cierto? De estas radiotransmisores. Ah, entonces yo decía algo y después me iba a responder el otro. Estos mensajes de audio también son súper codificados porque si usted escuchara mensajes de audio entre adolescentes, lo más probable es que no entendería mucho. Porque incluso utilizan lenguaje híbrido, en el sentido que muchas veces utilizan lenguajes de otros continentes, de otros países para decir una sola cosa. O sea, estamos a años muy distantes de entender muchos códigos, ¿sí? Por eso es que dice que aparecen nuevos códigos de lenguaje diferenciador con el mundo adulto, con nosotros, ¿sí? ¿Y por qué yo estoy colocando estos tips o estos problemas comunicacionales? Porque nosotros debemos asumirlos, ¿sí?
¿cuál sería un inconveniente frente a estas cosas? Pelear todo el rato con que la tecnología, ¿cierto? Con que el adolescente, con que no, esto aquí, esto allá. Si peleamos todo el rato con esa situación, no vamos a asumir que sin duda alguna nos comunicamos de manera distinta. Entonces, cuando yo asumo que nos comunicamos de manera distinta, entonces yo voy a estar en una posición de aprendizaje frente a un adolescente que me está tratando de comunicar cosas que yo por ahora no la entiendo. Por ejemplo, ¿cierto? Como dice, ¿cierto? Esa imagen, usted léala si alcanza rápidamente, ¿sí? Rápido, doctor, por favor, dígame si es niño o niña para publicarlo en Facebook. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cierto? Una persona que todo lo que hace lo publica, que todo hace lo da a conocer, ¿sí? Usted podrá tener sus aprensiones, ¿cierto? Podrá tener sus límites internos, personales, pero así vive esta generación, ¿sí? Esta generación, usted ha escuchado, ¿cierto? Que incluso desde el momento de despertarse, del momento de abrir sus ojos, es capaz de ya empezar a publicar cómo se siente con el solo hecho de empezar a despertar, ¿sí? Y hacen historias surreal durante todo el día, ¿sí? Que están comiendo, que están preparando, que le duele la panza, que le duele la cabeza, y muchas cosas. Y uno, ¿cierto? Como adulto dice, pero ¿qué rayos le pasa a estos adolescentes, a estos jóvenes? ¿Cómo es posible que estén publicando tantas cosas? ¿Sí? Pero es la forma en cómo ellos despliegan su identidad, ¿sí? Sigo. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, esto es súper relevante, que para este mundo adolescente la institucionalidad menguó en su función formativa, y lo voy a explicar, y las TIC, ¿cierto? Las tecnologías de información, comunicación y sociales, son productores de valores, ideales y modelos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros venimos de una generación en general, ¿cierto? En donde la verdad viene de una institucionalidad. Nosotros lo podemos aterrizar directamente con nuestra iglesia. La verdad bíblica, ¿cierto? Es establecida, es enseñada desde la iglesia como institución, ¿cierto? Como cuerpo. Allí está la verdad y uno lo entiende de esa manera y lo vive también de esa manera. Por algo vive una vida de iglesia. Pero resulta que en el mundo adolescente actual, toda la institucionalidad, llámese iglesia, llámese gobierno, llámese carabinero, llámese colegio, llámese universidad, cualquier tipo de institución, así como alma mater, ¿sí? Mengua en su función formativa, es decir, ya estas instituciones no son recibidas para los adolescentes como lugares que me dan formas de vida, por así decirlo, o una normativa de vida, sino que ahora son las redes sociales y las tecnologías de la comunicación y la información son las que me hacen producir valores o ideales y modelos, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, para su generación, bailar frente a una cámara se podía tornar, ¿cierto?, algo muy vergonzoso, algo casi hasta sin escrúpulo. Pero hoy día, ¿cierto?, para los adolescentes, bailar frente a una cámara puede ser incluso una demostración de que tienen talento. Y nosotros lo miramos de otra manera. ¿Por qué? Porque los valores, los ideales para ellos, lo han instaurado las propias redes sociales. Y esto funciona con el poder del más fuerte, nomás, estimados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que más se viraliza es el ideal del momento. La desventaja con generaciones anteriores es que estos modelos duran re poco, ¿sí? Duran solo un par de días, ¿sí? El baile de TikTok de moda, ¿cierto? El meme de los 2 días y sería. Después lo reemplaza otro modelo, otro ideal, otra frase, ¿sí? Y si uno se empieza a quedar como en frases antiguas, memes del pasado, stickers no sé de cuándo, uno empieza a quedar, ¿cierto?, atrás. Y los adolescentes en realidad avanzan y avanzan y avanzan. En eso no tienen drama. Hay unas barreras desdibujadas, sí, de lo geográfico, es verdad, pero también de lo privado y lo público. Aquí hay una cuestión preocupante que sería muy bueno que en algún otro momento lo pudiésemos abordar de una manera mucho más particular y específica, que tiene que ver con que esta generación adolescente no le ha costado, y lo más probable es que no lo va a asimilar, establecer una especie de vida privada y vida pública, en el sentido que es capaz de pronunciarse íntimamente en todos los aspectos, ¿sí? Eso lógicamente va a traer perjuicios en las relaciones de iglesia, absolutamente, ¿sí? Es cosa de empezar a proyectar, ¿sí? Más adelante quizás conversaciones con jóvenes, con adolescentes, que ya no va a haber, es como esta especie como de dualidad de vida,
¿sí? Como que el hermanito, ¿cierto? En la casa se comportaba de una manera y en la iglesia otra, por así decirlo, como se decía antiguamente. De aquí en adelante lo más probable es que eso se va a desdibujar, en el sentido en que vamos a tener hermanos, adolescentes o jóvenes, por así decirlo, que van a hacer un despliegue de conductas que todas las vamos a ir asumiendo que es parte de su vida, ¿sí? Como que, no, pues si aquí en la iglesia, claro, no va a bailar el hermano, pero sí baila en su casa porque hace TikTok. ¿Se entiende a lo que voy? Es como hacer una especie que hay que poner cuidado porque hay límites que debemos prepararnos, cómo debemos enfrentarnos, el límite de lo privado y lo público. Esto es súper relevante porque esto nos atañe directamente en nuestras clases. La transmisión de saberes, y ojo con esto, la transmisión de saberes está obsoleto, ¿sí? Espera un momento que se me ha detenido la compartición, ¿cierto? ¿No es la... Deme un momentito que se me cayó aquí lo soluciono de inmediato. ¿Dónde estábamos? Aquí. A mí se me cayó, como que se me cayó Zoom de pronto. Ya. ¿Me siguen escuchando, cierto? Alguien que me diga, por favor. Sí, mi hermano. Sí, perfecto. Gracias, muchas gracias. ¿Ahora sí ven la presentación otra vez? Correcto. Ya, muchas gracias. Sí, amén. Ya, lo que estaba diciendo, ¿cierto? Adelanto de inmediato, es que la transmisión de saberes ha quedado obsoleto para la generación de la que hoy día estamos hablando, para el nativo digital. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nosotros estábamos acostumbrados a que las clases para adolescentes o para jóvenes es exponer información, ¿cierto? Las clasificaciones, qué sé yo, los nombres, cosas así. Pero para una generación adolescente eso está obsoleto. ¿Sabe por qué? Porque si es por buscar información, eso es re sencillo. Un adolescente simplemente navega fácilmente con velocidad 4G. Antes que usted esté diciendo la clasificación, el adolescente ya lo tiene frente a su pantalla o frente a a su celular, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Los reyes de Israel. ¿Se me entiende? O sea, esto es un desafío porque ya no es una cuestión de solo transmitir saber, y eso es lo que vamos a entrar después rápidamente a dar algunos tips cómo debieran ser las posibles clases con adolescentes en este formato. Y ojo con esto, estar conectados para el adolescente antes que nosotros interfiriéramos en su mundo virtual es sinónimo de socialización y diversión, pero no de aprendizaje. Todas estas plataformas que nosotros hoy día estamos utilizando, antes que nosotros llegáramos, para el adolescente era simplemente socializar y divertirse, pero resulta que nosotros llegamos y le colocamos un condimento negativo para ellos, que es la regulación del aprendizaje. Y ahí, ¿cierto? Hay un choque. ¿Por qué? Por eso es que, y yo también lo veo todos los días, incluso con estudiantes de primero de universidad, ¿sí? Que uno diría, ya está en la universidad. Bueno, lo veo todos los días en las clases que debo realizar, ¿sí? Estudiantes que incluso todavía, ¿cierto?, tienen problemas con estar en clases online porque debiéramos estar de otra manera haciendo las clases, no de manera online. ¿Por qué? No porque sean malas, sino porque el formato para ellos nunca fue de hacer clases, era para divertirse, era para socializar, y por eso es que hoy día hay un montón de capacitaciones respecto a cómo hacer clases online y modificar. Estas imágenes para todos deben ser muy conocidas los que hacen clases con adolescentes o jóvenes quizás, ¿sí? Usted entra a Zoom, usted comienza a hacer su clase y las cámaras apagadas, ¿sí? Eso puede ser un común denominador, ¿ya? Y lo voy a explicar a continuación qué nos debe pasar con esto. Porque, insisto, nuestra generación necesita el poder saber que usted está allí en el sentido de ver, de poder tocar, ¿cierto? Pero resulta que para el adolescente, como ya lo dije, en realidad no es tema, ¿ya? No es tema. Así que para nosotros incluso eso puede ser un sinónimo hasta de falta de respeto, ¿cierto? Absolutamente. Y tenemos nuestra convicción frente a ello. Pero desde el escenario del adolescente, en realidad, ¿para qué tanto? Diría el adolescente. No lo mire por ese punto, hermano, si no le estoy faltando el respeto, pero es que estoy relajada aquí. No me va a hacer mirarme a la cámara, ve que encima me hace colocarme camisa, corbata. ¿Para qué? No, pues hermano, ¿se da cuenta? Esas reflexiones son para tratar, ¿cierto?, de que tratemos de entender el cerebro un poco del adolescente. Estoy tratando de avanzar muy rápido por si acaso, ¿sí? Porque el tiempo me apremia y me sigue. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Ya? ¿Qué debemos hacer como maestros y maestras de Biblia? Y quiero recordar algunos principios claves para trabajar con la adolescencia.
Más allá del canal con el cual usted está trabajando, sea Zoom, sea Meet, sea videollamada, una cuestión fundamental para trabajar con adolescentes es trabajar el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia, amados hermanos, tiene que ver con, ¿cómo me siento yo? Me estoy hablando desde el adolescente. ¿Cómo me siento yo parte del espacio que estoy compartiendo con otras personas? Y eso es lo que el maestro debiera interrogarse a sí mismo. ¿Cómo es que el adolescente se puede sentir parte de esto que estamos haciendo como clase, como encuentro virtual? Colóquele el nombre que sea, ¿sí? ¿Será que quizás los adolescentes necesitan participar, no necesariamente con la cámara encendida, pero sí quizás mandando algún video, queriendo hacer alguna presentación en audio, mandando alguna fotografía, hacerse cargo de la calendarización, reunirse en grupos internos, qué sé yo? Distintas formas en que usted vea, ¿sí?, cómo es que podemos trabajar el sentido de pertenencia, porque ¿sabe lo que pasa? ¿Cuál es el desafío grande que tenemos hoy día? Es que los adolescentes hoy día están en tantos grupos virtuales, que ellos finalmente van a ir determinando en qué grupo se sienten parte. Entonces, si nosotros como maestros de enseñanza bíblica, sabiendo que lo relevante es que ellos logren identificarse con la iglesia, con el Señor, con la palabra, entonces tenemos un desafío porque hay un montón de otros grupos que lo están atrayendo, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos un desafío gigante de aprender a escucharles. Y eso ojalá, escríbalo con mayúscula, aprenda a escuchar al adolescente. ¿Cuál es esa necesidad? Y aquí viene el segundo, temáticas de interés grupal. ¿Sí? Obviamente nosotros debemos enseñar los principios bíblicos, el reglamento de vida, que agrade al Señor, es verdad, pero escuche las temáticas de interés de los adolescentes, porque finalmente cuando ellos dicen, yo creo que pudiésemos hablar de esto, por muy loco que a usted le parezca, resulta que eso es una luz gigante para decir, allí él necesita construir su identidad. ¿Sí? No, digo, yo creo que deberíamos hablar de los fantasmas. Y uno dirá, ¿cierto? Pero ¿cómo? Estamos en clases de Biblia, ¿cómo vamos a andar hablando de fantasmas? Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Ay, sabiduría del Señor. Para cómo yo agarro esta temática de interés, que no era solo de uno, sino que son de 5 de mi adolescente. ¿Cómo agarro yo esta temática sabiamente y la conduzco para que ellos en esa temática de interés puedan ver al Señor a través de la Biblia? Eso es un desafío que, hermanos míos, yo no lo puedo escribir con herramientas naturales, no lo puedo escribir con herramientas seculares, son herramientas sobrenaturales, divinas, que desde la necesidad de la necesidad que hay en el corazón del adolescente, espiritualmente el Señor le dé sabiduría a usted para que lo conduzca a hablarle del Señor, atendiendo esa necesidad, sí, pero trayéndolo a la verdad del Señor. ¿Hay que tratar de ser parte de los medios de socialización de los adolescentes? Sí. ¿Sí? En el sentido que mínimo hay que tener 1 o 2 canales de comunicación con ellos, ¿sí? Si es WhatsApp y si es Facebook, fabuloso, ¿sí? Si usted quiere tener otro medio, ¿cierto? Otro canal para comunicarse con ellos y ser parte de su vida, siempre actúe desde la ignorancia, ¿sí? En el sentido que usted no quiere otro canal para usted hacerse valer su identidad, sino que en realidad necesita otro canal para estar con ellos, ¿sí? Entonces allí es mejor preguntar, ¿cierto? Es mejor preguntarle a ellos directamente bajo qué canales a ellos les gusta, lo dejamos solo por WhatsApp o también de vez en cuando nos juntamos por Facebook o nos juntamos por Zoom. Eso hay que ser parte de los medios sociales con ellos. Esto es súper relevante en nuestras clases, amados en el Señor. Cuestionar y reflexionar los saberes tradicionales. Un encuentro, sea virtual o sea presencial, pero llamativo para un adolescente, como dije al principio, no es donde se transmite información, sino es donde se cuestiona, donde se hace reflexión, donde miramos todo con sentido de verdad y de realidad. Así que si su clase es mostrar una presentación con información, déjeme decirle que a los 10 minutos ya su adolescente en realidad tomó su celular y está viendo Instagram, ¿sí? Ya lo dejó a un lado usted y lo más probable es que solamente va a responder cuando usted le diga por su nombre y le trate de responder algo, ¿sí? Pero el tema es que las clases o los encuentros virtuales deben ser desde un punto de vista más reflexivo, más de cuestionamiento. ¿Por qué tenemos la vida que tenemos? ¿Por qué finalmente yo como cristiano debo tener una vida de oración, por ejemplo?
pero desde un punto de vista real, desde un punto de vista natural. No hablar de la oración como una instancia abstracta, como algo tan que queda en las nubes, no. Hablar desde la necesidad de la oración, desde qué nos pasa a nosotros, qué sensaciones tenemos nosotros con la oración, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos cuando oramos y sabemos que estamos orando a algo que no vemos, ¿sí? Son cosas que los adolescentes se preguntan, ¿sí? Yo no entiendo a mi mamá por qué ora si más encima no hay nadie que lo esté viendo. Sí, claro, está Dios, sí, es verdad, pero resulta que no hay nadie que lo esté escuchando, ni siquiera recibe una respuesta. Esos cuestionamientos... Ya, este lo de aquí, todo atrás. Hay un micrófono. Esos cuestionamientos, ¿cierto?, que yo acabo de hacer rápidamente, son cuestionamientos a lo que nosotros tenemos... Ya. Lo mutearon. Ahí sí, sí. Hay alguien que me está boicoteando. ¿Habrá algún adolescente aquí que me está boicoteando? Los que tienen las cámaras apagadas. Ya, entonces, ¿cierto? Estas reflexiones son necesarias, ¿sí? Cuestionamientos, pero desde lo real, desde cómo nos sentimos, ¿sí? No tengan miedo a que los muchachos puedan expresar lo que piensan, porque que vayan a decir lo que sienten es muy poco probable, ¿ya? De repente uno quiere escuchar que los adolescentes digan cómo se sienten. El adolescente no lo va a hacer. Lo que va a decir, sí, es cómo piensa, qué está pensando respecto a algo, ¿sí? Va a cuestionar desde el pensamiento, no desde la emoción, ¿sí? Lo muy poco probable que un adolescente le diga, no, hermano, yo siento pero una tristeza enorme al ver que Jesús murió por mí. Es muy poco probable que esa reflexión sea desde la emoción. Un adolescente no, va a cuestionar otras cuestiones del pensamiento, ¿sí? ¿Por qué llegó allí? ¿Era necesario que muriera? ¿No era necesario que muriera? ¿Y por qué fue de esa manera? ¿Y por qué nadie lo sabe? ¿Por qué Dios no bajó? ¿Me entienden? Otros cuestionamientos más racionales. Y allí nosotros como maestros debemos estar preparados, pero también debemos estar bastante abiertos. Pregunta aquí, cámara encendida. Hermano mío, no mida su clase ni su reflexión bíblica con los chiquillos por las cámaras encendidas. En realidad, no debe ser un medidor para usted, ¿sí? Porque si usted trata de tributar la reflexión, el cuestionamiento con temáticas de interés, quizás los chiquillos van a seguir con su cámara encendida, ¿sí? Pero aunque estén encendidas, si no se cumplen algunos de estos principios, aunque tengan la cámara encendida, los chiquillos no van a estar presentes, ¿sí? Pueden tener la cámara encendida porque quizás por respeto, hasta porque se sienten obligados, pero no necesariamente es porque realmente están siendo parte de la reflexión. Así que no sea un medidor el tema de la cámara encendida. Yo sé que es difícil, es verdad, pero cuando ya aparecen opiniones, cuando ya aparecen reflexiones de parte de los adolescentes, es un indicador para decir si esto, gracias a Dios, está funcionando, ¿sí? Cuando hablan, cuando opinan, cuando hacen manifestación respecto a dudas. Cuando eso ocurre, vamos por buen camino. Finalmente, esto es muy relevante, amados hermanos, que en este tiempo de pandemia se ha estado por allí tratando de entender, es que si algo que nos ha hecho entender la pandemia, amados míos, es que la familia es fundamental en esto. Nosotros contribuimos desde la enseñanza bíblica, es verdad, pero debemos generar alianza con nuestras familias. Hoy día los adolescentes más que nunca están midiendo a sus padres que se dicen ser cristianos, ¿sí? Y esto quizás nos sirve también a nosotros. Creo que no ha habido periodo en la historia hasta hoy en día de la edad moderna en donde los adolescentes hayan tenido mayor posibilidad de medir a los cristianos, en el sentido que ahora tienen cristianos 24/7 dentro de sus casas, cristianos que se dicen ser cristianos y están frente a una pantalla. ¿Cómo están frente a su pantalla? ¿Orarán con el mismo fervor con el que oraban allá en la iglesia? ¿O predicarán con el mismo, escucharán la prédica? ¿Participarán con un amén? ¿Participarán con un llanto? Como lo hacían en la iglesia. Lo que yo estoy queriendo decir, amados míos, es que hoy día los adolescentes se tienen en una balanza a sus adultos cristianos. Y eso es una demanda gigante para nosotros como familias, en que nosotros exhortemos a nuestros hermanos a que realmente vivamos una vida de fe plena, incluso más allá de las pantallas. ¿Será que mi vida cúltica es solamente cuando se abren las pantallas ahora para participar del culto?
de la enseñanza? ¿O será que ahora yo en realidad estoy desplegando más conductas cúlticas durante el día? Quizás en realidad ahora sí, yo como cristiano oro durante el día y eso se da a notar. Quizás yo sí estoy cantando alabanzas e himnos espirituales y la palabra del Señor abunda ricamente en mi vida. Si eso no está ocurriendo, entonces, hermanos míos, como maestro y maestra, debemos exhortar a nuestros hermanos, pero primero debo exhortarme a mí mismo, en que eso debe estar ocurriendo a mí, ¿sí? Hoy día nuestros adolescentes nos están midiendo, nos están pesando. Así que si ven incoherencias en ustedes, en su vida cristiana, aún estando desde sus casas, entonces muy difícilmente nosotros vamos a poder naturalmente penetrar, por así decirlo, ¿cierto?, en la vida espiritual de aquellos muchachos, ¿sí? Y voy a terminar con estas últimas instancias. Hermano maestro, yo sé que quizás ha habido muchas cosas que querer opinar, muchas experiencias que quizás a usted le gustaría comentar, pero el tiempo está sobre mí y debo finalizar. Sin embargo, espero que esto haya contribuido. Quiero terminar con la siguiente reflexión de Pablo a Timoteo. Nosotros conocemos este capítulo de Pablo a Timoteo y quiero solamente referirme a estos versículos finales. Pablo a Timoteo le dice a su hijo espiritual, a este pastor de iglesia, le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche bien, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los mitos. Debe ser, hermano mío, que hoy día estamos viviendo una explosión de una montonera de maestros y de referentes para la vida de los adolescentes. Creo que si nosotros nos detenemos un par de segundos a meditar cuántos maestros están enseñándoles hoy día a los adolescentes, y no me estoy refiriendo muchas veces a maestros de carne y hueso, me estoy refiriendo a plataformas virtuales, a imágenes, a mensajes, a canciones, a videos. Hay una montonera de maestros que se han agrupado virtualmente conforme a sus propios deseos banales y concupiscentes y carnales. Y que lo único que están haciendo a nuestros jóvenes y adolescentes es mostrarle modelos de vida que no les van a conducir a agradar al Señor, mostrándole modelos de vida para apegarse cada vez más a esta tierra. Entonces, amados míos, quizás en la mente de Pablo nunca visualizó quizás un mundo virtual, nunca imaginó quizás todo esto, pero sabe que nosotros hoy día lo estamos viviendo y nuestros jóvenes y adolescentes están siendo bombardeados de una manera impresionante con tantos maestros concupiscentes. Con muchos maestros concupiscentes, está lleno y los oídos y los ojos de nuestros jóvenes y adolescentes se están colocando allí. El versículo anterior, el versículo 2, es la clave para nosotros. Por tanto, le dice en el versículo 2 Pablo a Timoteo, te insto que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, amado mío, no desista su función que le corresponde a usted de entregar palabra, pero una palabra fresca, una palabra que primero ha impactado en su vida, una palabra que ha impactado profundamente a su corazón. Aquí no se trata, reitero, y aquí voy a ir terminando, no se trata de tener la capacitación con tal nombre, con tal certificación, con la estrategia tanto, no se trata de eso, se trata de que nuestra vida como maestros, como enseñadores de la palabra, se doblegue de tal manera a los pies del Señor que reconozcamos que la obra sobrenatural es de Él, de nadie más. Amado mío, ¿y sabe qué? Cuando usted por un momento comienza a navegar por el mundo virtual, se va a dar cuenta que con sus herramientas, con mis herramientas, le hace ningún daño a la cantidad de maestros concupiscentes que están teniendo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, cuando yo me reúno con ellos, lo único que necesito es que el Espíritu del Señor traspase fuertemente las pantallas y llegue al corazón de ellos. Es la única forma
que ese poderío que muchas veces pueden estar demostrando esos maestros concupiscentes sea nada, pero no por la técnica, no por la estrategia, no por la plataforma virtual, sino porque cuando usted abrió su boca, en realidad fue un instrumento de barro, sí, sin ningún mérito, sin ninguna cualidad, pero en usted está la riqueza más grande de este mundo y para el ser humano, que es el evangelio y que es Cristo. Amados en el Señor, pero tú, le dice el mismo apóstol Pablo, pero tú sé sobrio, pero tú, hermano maestro, maestra, sé sobrio, sé prudente, ten una mente no contaminada, no te dejes seducir por los maestros concupiscentes de este mundo, soporta las aflicciones, soporta que quizás eres ignorante en todo esto, sopórtalos, pero ¿sabes qué? Haz la obra de evangelista que debemos hacer y cumple el ministerio con el cual hemos llamado. Yo internamente hasta anoche tenía una problemática interna porque decía cómo ajusto la enseñanza bíblica a esta realidad virtual, a una exhortación para maestros, y hasta hace un rato el Señor me vuelve a recordar este versículo y lo leo y lo releo y lo releo y no me hace más sentido que esta palabra del Señor, pese a los distintos canales que podamos tener, no va a fallar, no va a menguar y no va a pasar. Así que, amados en el Señor, termino diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, amado en el Señor, sé sobrio, sé prudente, no te contamines en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amado en el Señor, que Dios te bendiga, que Dios nos guarde y que anime nuestro corazón y nuestro espíritu a agradarle a Él y de alguna otra manera contribuir a que estos adolescentes y estos jóvenes conozcan al Señor. Es mi objetivo, debe ser su objetivo como iglesia. Eso es lo que nos debemos proponer. Amén. Tengamos un momento de oración, por favor. Soberano Dios y buen Padre celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Salvador, tú nos demuestras, Señor, que no hay plataforma que te contenga, no hay red social que te contenga, Señor. Sí, Señor. Oh, Santo Espíritu, trata con nuestras vidas. Amén. Te ruego, Padre, que tú puedas animar el corazón de los maestros que quizás a veces se han sentido frustrados. Aleluya. Se han sentido, Señor, quizás hasta distorsionados en esta realidad virtual, a no ser prudentes, a no ser, Sí, Señor, absolutamente dignos de ser llamados tus hijos, con una vida correcta, con una vida que te agrade, y de esa manera, tanto por testimonio y por palabra de enseñanza, podamos impactar, no nosotros, sino que tu Espíritu impactar a nuestros jóvenes y adolescentes. Gracias, reconocemos nuestra plena necesidad de ti. Sí, reconocemos que somos débiles en tantas y en tantas cosas, Señor, pero tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos conforte, nos anime y tu palabra, Señor, penetre cada vez más en nuestra vida y hablemos con denuedo, Señor, cada vez que podamos estar con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Amén. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, y toda la gloria es tuya, te pertenece y te la dedicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Damos la gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias al Señor por esta importante y contundente reflexión que el Señor nos ha traído al corazón, y tan oportuna, necesaria, contingente a nuestro tiempo que vivimos. Mis amados y amadas, agradecido por la asistencia de cada iglesia
por la participación activa que ustedes han tenido. Gracias a mis amados pastores por su presencia, que es siempre bienvenida y necesaria, particularmente en este tipo de actividades. Gracias también al Cuerpo Nacional de Pastores Presbíteros y a nuestro obispo que lo representa. De esta manera agradezco su participación. Quiero decirles, entre paréntesis, que ya está por subirse al canal de YouTube de nuestra Iglesia Evangélica Universal el video tutorial de cómo usar básicamente la plataforma Zoom. Dicho esto, le entrego entonces esta coordinación a nuestro pastor y director del Departamento de Enseñanza, Cristian Yáñez. Pastor, Dios te bendiga.